de Corintios capítulo 11, que se pone muy interesante, o más de lo que venía siendo el estudio hasta el capítulo 10. Vamos a ir entrando en cosas muy específicas en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a ver el caso específico, ¿verdad? De un caso específico llegar a principios y pautas y valores que nos pueden ayudar a estar en la mejor manera posible o en una manera correcta, adecuada, para adorar juntos al Señor. Entonces vamos a ver el caso específico de una pareja matrimonial que el apóstol Pablo usa como referencia para explicar estos principios y tener una conducta adecuada en la iglesia. Y para ello vamos a leer los versos 1 al 16 de este capítulo 11, para tener el cuadro completo y poderlo analizar parte por parte, palabra por palabra, verso por verso, para nuestra edificación espiritual. Entonces, lo que primero vamos a hacer es leer 1 Corintios capítulo 11, verso 1 al 16. Ustedes me pueden seguir en la pantalla, verso por verso, o en sus Biblias, si es que les parece mejor. Dice así la palabra del Señor. Comenzando con el verso 1, sed imitadores, comenzando con el verso 1, sed imitadores de mí, así como de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el pelo. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Muy bien. Verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Importante. Verso 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y verso 16 y último, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Este es el último principio, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? Porque el tema podría ser complicado, podría ser de discusión, podría ser de debate, podría ser que llegara inclusive a un asunto de contender, de que hayan problemas en ese sentido. Pero, como dice aquí el verso 16, nosotros no tenemos la costumbre. Si hay algo que sí es normal y correcto y que vivimos en la iglesia del Señor, es que vivimos en paz los unos con los otros y nos ayudamos a que no hayan contiendas, las evitamos de todas maneras. Porque como siervos del Señor no debemos ser contenciosos ni contenciosas. No andamos buscando pelea, no andamos buscando conflicto, andamos buscando resolver los conflictos, andamos buscando eliminar los conflictos, andamos buscando manejar, de acuerdo a la palabra del Señor, los conflictos que pudieran suceder. Ahora, como vemos, no se trata
de la relación hombre y mujer, de lo que está hablando realmente aquí, aunque pudiera parecer. Da la impresión de que el apóstol Pablo era así como machista, pero después cuando uno va leyendo, también da la impresión de que fuera a tirar para el lado feminista, ¿no? Pero no es ni lo uno ni lo otro. Para que no se vaya, y digo esto para que no se vaya a llegar a conclusiones impropias, inadecuadas, fuera del contexto bíblico de lo que Pablo está tratando de hablar aquí. En esta situación muy específica de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto y las influencias que tenían del mundo, influencias seculares, influencias mundanas, influencias paganas en la iglesia del Señor en Corinto. Ahora, el pasaje que habla del decoro, de cuestiones que tienen que ver cómo presentarse con los creyentes en Cristo Jesús, tiene que ver con el adorar específicamente en público. Ahora, uno dice, pero ¿no le parece que eso sería como medio hipócrita? O sea, ¿cómo es que vamos a conducirnos y a aparecer físicamente, visiblemente en nuestras vestimentas, en nuestro decoro, públicamente de una manera y pues cuando estamos en privado o lo que sea, no lo vamos a hacer igual? No es lo que realmente el pasaje está diciendo. Ahora, observen el principio que hay aquí. Si nosotros al congregarnos para adorar y darle culto al Señor, no hay en nuestra vestimenta, en nuestra manera de presentarnos, un decoro, no hay una presentación digna, algo que muestre que somos ordenados y que nos debemos presentar bien delante del Señor, entonces imagínense cuando estamos afuera, ¿ya? Entonces es importante, si lo podemos hacer delante de los hermanos, y pues no vamos a crear una situación de conflicto, pues eso nos va a ayudar a tener una idea de cómo nos presentamos delante del Señor en el cuerpo de Cristo, para luego presentarnos también afuera de la iglesia con aquellos que no conocen al Señor, o en nuestro hogar, en nuestro trabajo, o donde sea que el Señor nos tiene. Pero es muy importante entender esto, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a definir y encontrar una pauta. Aquí no vamos a dar instrucciones de que, ok, los hombres tienen que sentarse a la derecha, las mujeres tienen que sentarse a la izquierda. No le vamos a decir, mire, son la falda tiene que ser 5 milímetros abajo de la rodilla, no menos de 7 arriba. No vamos a entrar en esos detalles, no vamos a entrar en la cantidad de escote que tiene que ir por milímetros, pero por supuesto, por decoro, ¿verdad? Pues el sentido común y la decencia nos van a decir qué debemos ponernos, cómo debemos usarlo, cómo debemos presentarnos en el culto al Señor. Ahora, había un culto pagano en Corintio, ¿recuerdan? Habían las prostitutas, ¿verdad? Las mujeres que eran sacerdotisas de los templos paganos que habían en Corintio. Por supuesto, estas mujeres, para adorar a Dios, ¿verdad?, se ponían cualquier cosa con tal de atraer a los hombres, ¿verdad?, a esa religión, a esos dioses. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros lo que hacemos para atraer a los hombres, ¿verdad?, es predicar la palabra del Señor, y que nuestras vidas, incluyendo la manera en cómo nos vestimos, representen al Dios vivo y verdadero. Que representen que somos santos, que hemos sido separados del mundo, incluyendo nuestra vestimenta, nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducirnos en el decoro decentemente, como realmente nos dice la palabra del Señor. Ahora, el principio más importante, y hoy día voy a ocupar un poco más de tiempo en esto, solamente vamos a estudiar juntos estos 3 versículos nada más, de 1 Corintios capítulo 11, versos 1, 2 y 3. Solamente para poner la base de lo mucho que hay aquí en este pasaje del verso 1 al verso 16. Pero yo creo que nos va a tomar unas 3 semanas cubrir todo, porque hay mucho que aprender, hay mucho que comentar, hay mucho que reflexionar y analizar, especialmente del contexto cultural, histórico
en que fue dado el pasaje. Por eso les digo, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad?, de cuán largo usted tiene que tener el pelo o cuán corto tiene que cortárselo. No vamos a entrar en esas minuciosidades, en esos detalles tediosos. Pero sí vamos a ver cosas de peso, que son los principios, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a adorar juntos al Señor en la manera correcta, en la forma correcta, en la presentación, en el decoro correcto. Muy importante es eso. No vamos a entrar tampoco aquí en el detalle si las mujeres deben usar pantalones o pues ahora ya usted puede ver que hay hombres que están usando faldas como los escoceses. Ya el otro día yo me encontré en la calle con algunos jóvenes, ¿verdad?, usando falda escocesa. Eran muchachos, ¿verdad? Y yo por atrás, cuando los vi por atrás usando pelo largo, no sabía si era hombre o mujer. Creo que los pelos de la pierna me dieron una idea, ¿verdad?, de que era un hombre. Hasta que lo pasé adelante, ¿verdad?, y resulta que tenía también bigote ese joven. Pero iba con una falda sobre la rodilla, y pues empecé a averiguar y que eso se ha puesto de moda entre los jóvenes. Está empezando a ponerse de moda. Se ponen los bototos estos de guerra negros que tienen y usan la falda, ¿verdad? Ya lo estamos viendo aquí en nuestra ciudad. Estamos cambiando el uso natural, como dice Romanos capítulo 2, el uso natural del hombre y de la mujer por otras cosas, ¿verdad?, opciones que están empezando a ocurrir y pues que nosotros no las vamos a practicar por un asunto de que pues adoramos a Dios en una manera en que aún nuestra vestimenta refleja el carácter santo de Dios. El principio más importante que vamos a encontrar aquí entonces, aunque no vamos a entrar, repito, en los detalles, tiene que ver con el matrimonio. Recuerden que aquí el apóstol Pablo usa la figura de una pareja que van al culto a adorar, ¿no? Después se van a dar cuenta de los detalles que hay aquí. Entonces, lo que vamos a encontrar realmente, y este sería un subtema, es la relación de Dios con la iglesia que aparece aquí. Y es la mejor manera de poder entender el pasaje desde el punto de vista del trono de Dios, de la plataforma del reino de Dios, de la plataforma de la iglesia. ¿Qué es lo más conveniente para nosotros? La relación de Dios con la iglesia, la adoración y la relación entre hombre y mujer en el matrimonio. Que de eso vamos a hablar, de estas tres cosas. Vamos a hablar de la adoración, vamos a hablar de la relación de Dios con la iglesia y la relación del hombre y mujer en el matrimonio. Es interesante que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, aunque usaban una túnica de una sola pieza, pues se aseguraban, era parte de la ley, no vamos a hablar de legalismo, pero para que tengamos una idea, ellos se acercaban una vez al año delante del Dios Santo, ¿verdad?, y sus ropas eran sagradas o eran consagradas, tanto así que no podía verse ni siquiera la planta de sus pies, debían estar completamente cubiertos. Y era la manera digna, era la manera respetuosa, era la manera santa. Ahora, no vamos a sacar una lección espiritual de ahí para decir, todos los hombres y todos los que son siervos del Señor, entonces tienen que usar una túnica para que no se le vean los pies. Eso es algo ridículo e incomprensible. Pero ahí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Vestir adecuada y decorosamente delante del Señor, para no ser tropiezo ni a nadie, ni ofender el nombre del Señor. Para que eso quede como una conciencia, en nuestra conciencia personal, para agradar a Dios. En este sentido tenemos que decir que algo que la gente pasa por algo muy importante es, mis queridos hermanos y amigos, el matrimonio debe, escúcheme bien, el matrimonio debe reflejar la relación que hay con Dios, es decir, Cristo y la iglesia. Entonces, muchas veces, y esta es la causa por la que muchos matrimonios fracasan, es porque se casaron por amor el uno al otro y se olvidaron del amor a Dios. Se olvidaron que el cordón de 3 dobleces es el que no se rompe. Entonces ellos son 2 dobleces para ser uno solo.
No, pero debe haber un tercero ahí, y ese es Dios en el matrimonio. Así que el matrimonio debe reflejar nuestra relación con Dios, así como Cristo se relaciona con la iglesia. Le aseguro que si los matrimonios hiciéramos y fuéramos más conscientes de eso, los problemas bajarían mucho. Sería muy diferente la manera en cómo nos acercamos unos a otros. ¿Ya? Cuando yo estoy... Es interesante porque cuando yo le doy un vaso de agua a alguien que está necesitado, que dice la palabra que es, que se lo di a quién, ese vaso de agua, se lo di a Cristo. Y en el matrimonio, cuando yo le doy un vaso de agua a mi esposa, ¿se lo estoy dando a mi esposa o se lo estoy dando a Cristo? Bíblicamente hablando. A Cristo. Yo no puedo separar en mi matrimonio que mi esposa no puede recibir ese honor, como darle algo y servirle en algo como si fuera Cristo. Lo mismo ella conmigo. Esa es la manera correcta. Cuando nos relacionamos de esa forma, por supuesto que nos vamos a tener una mejor relación. Vamos a tener la misma relación que tendríamos con Cristo, ¿no? Ahora, personas dicen, y la palabra del Señor nos enseña, ¿cómo tú dices que amas a Dios al cual no ves, pero odias a tu hermano al cual ves? Esa es la manera en que hay que ver este pasaje, ¿verdad?, en Cristo. Yo puedo ser de piedra de tropiezo en mi congregación cuando voy junto con la iglesia a adorar si no me visto adecuadamente. Soy imprudente, soy indecoroso. Muestro una vestimenta pagana, muestro una vestimenta mundana. Me visto como los que están allá afuera. Tiene que haber una diferencia en cómo nos vestimos, en cómo nos manejamos, cómo nos conducimos. No solamente hablar de la palabra del Señor, sino que aún en nuestra vestimenta se ve. Ahora, pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Que debemos comprarnos vestidos lujosos, ir de película, verdad? Y tirarnos todo el saco dominguero. No, yo no estoy hablando de eso, ¿no? Porque cada cultura tiene su particularidad y cada ciudad o región tiene su temperatura, vamos a decirlo así. Pues entonces pues hay lugares donde la cosa es más cálida, hay otros lugares que son más fríos, ¿verdad? Y todas esas cosas pueden estar ahí en consideración. Pero hay como una cuestión de sentido común espiritual, ¿no?, que nos puede ayudar a definir la manera en cómo debemos conducirnos y a vestirnos en la congregación. La mayoría de los matrimonios no van con esta idea a unirse valga la redundancia, en matrimonio. La idea primera de ellos está desconectada a quien creó el matrimonio al unir la primera pareja humana. La existencia del matrimonio es para reflejar, repito, reflejar, y esto lo voy a decir muchas veces, reflejar la unión entre Cristo y la iglesia. Una manera, ¿verdad?, la respuesta correcta, si le preguntamos a un matrimonio recién casadito, ¿por qué tú te casaste?, la respuesta de ellos no debe ser porque la amo, no, porque lo amo. No. Nosotros nos casamos porque amamos a Cristo y queremos reflejar la unión que hay entre Dios y la iglesia, entre Cristo y la iglesia, que es el tipo de unión que nosotros queremos tener, que queremos construir y que queremos mantener. Eso hace una gran diferencia. Estás realmente entonces teniendo un matrimonio delante del Señor. Y eso va a afectar todas las relaciones en el matrimonio. La existencia del matrimonio sí es para reflejar entonces la unión entre Cristo y la iglesia y cómo están bajo la soberanía de Dios gobernando sus vidas como pareja. La mayoría se une para mostrar su propia unión y su propio amor. No es que esto esté mal, pero no es lo mejor. Hay más garantía cuando están viviendo bajo la soberanía de Dios en el matrimonio. Usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso con ir a adorar en el culto al Señor? Mucho, ya se lo voy a explicar. Usted se puede imaginar un matrimonio que no vive bajo la soberanía de Dios y juntos, después de haber peleado, ¿verdad?, vienen y fingen y se sientan en la iglesia y quieren adorar al Dios soberano como si Él no supiera. Piensen en eso.
Y eso ocurre lamentablemente, aunque no debe ocurrir. Es algo que hay que reparar. Muchos matrimonios se salvarían solo por el hecho de entender la unidad que deben de reflejar como parejas al ser unidos el uno al otro en Cristo Jesús. Aunque son uno solo, ambos, hombre y mujer, deben ser uno solo con Cristo para amarse como Cristo los amó, dando su vida por ellos. Ahora, si ven hacia dónde nos lleva la palabra del Señor, vivimos la modernidad del matrimonio, donde por $80 usted se divorcia. Y la Biblia me enseña a mí, cuando yo vivo bajo la soberanía de Dios, bajo el señorío de Cristo, y si yo vivo y tengo un matrimonio para mostrar la unidad de Cristo con su iglesia, entonces pues los $80 no sirven. Y cualquier pelea se soluciona antes de llegar a la vuelta de la esquina. Y si hay que perdonar algo, voy a ser perdonado o perdonaré como Cristo me perdonó a mí. Eso hace una gran diferencia. Por eso hay matrimonios que no están dispuestos a dar su vida el uno por el otro. A la hora de la hora, un divorcio soluciona el problema de ellos, aunque prometieron hasta que la muerte los separara. ¿No? Y eso incluye dar la vida por el uno por el otro. ¿No? Pero hay matrimonios, también hay matrimonios arreglados, que por eso es que no pueden solucionar su problema. Es un arreglo familiar, es un arreglo entre ellos, es una cuestión de conveniencia o lo que sea. Son sociedades comerciales o de producción que siempre están negociando. Eso no es matrimonio. Cristo no negocia con su iglesia, ni la iglesia negocia con Cristo. Nosotros debemos reflejar la unidad de Cristo en nuestro matrimonio. En el matrimonio no estamos para negociar. Estamos para ponernos de acuerdo en la voluntad de Dios y renunciar a nosotros mismos para que nuestro cónyuge sea feliz. Que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna y el gozo de su salvación. Son grupos de interés y de manipulación muchas veces estos matrimonios que no tienen a Cristo como el propósito de reflejar la unidad entre Cristo y la iglesia. Por eso juegan estos matrimonios que no tienen y que no existen para reflejar la unión de Cristo y la iglesia, ellos juegan entonces al chantaje emocional, físico y material. ¿Les suena familiar ese tipo de cosas? Por eso, matrimonios que no tienen a Cristo, ¿verdad?, para reflejar a Cristo y la unión de su iglesia, son un tira y jale. Ustedes se pueden imaginar a la iglesia en un tira y jale con Cristo. Ustedes se pueden imaginar a la iglesia a Cristo chantajeando emocionalmente, física y materialmente a la iglesia, y no a pesar de. El Señor nos ama como iglesia a pesar de, y sigue trabajando en nuestras vidas para santificarnos, limpiarnos y presentarnos un día como iglesia sin mancha delante de Él. Así funciona un matrimonio en que realmente está y existe con el propósito de mostrar a Cristo y la unidad que Él tiene con la iglesia. Muchos de otros matrimonios que no tienen eso son infiernos sin perdón. No son realmente una fuente de acuerdo y unidad para adorar y dar culto a Dios en sus vidas como se supone que debe ser. Ahora, esto es un ejemplo nomás. Estos fueron ejemplos. Créanme que hay muchas más variantes de aquellos que no tienen por propósito mostrar en su matrimonio a Cristo y la iglesia y la unidad que ellos hay. Creo que muchos matrimonios se salvarían si tomaran
este propósito en sus vidas. ¿Qué es lo que realmente Pablo está tratando de decir aquí? Para juntos adorar al Señor. Mire, créame que si usted va junto con su cónyuge a adorar a Dios, no es garantía de que su matrimonio sea mejor. A menos que usted realmente tenga una filosofía y una convicción de que Cristo, ¿verdad? Usted quiere reflejar y se casó para reflejar a Cristo y la unidad que tiene con la iglesia. Eso hace toda la diferencia. Entonces vamos a ver el concepto que tenía el apóstol Pablo en el matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 5, creo que eso sí lo tenemos. Efesios capítulo 5, versos 22 al 33. El pasaje es largo porque es completo y recomiendo a aquellos que son casados que lean este pasaje, lo lean con detenimiento, que lo estudien meditándolo, que lo compartan a solas y en compañía, ¿ah? Que lo compartan con alguien que quizás tiene experiencia, que conozca la palabra del Señor, que lo mediten privada e individualmente y que lo compartan con su cónyuge. Dice aquí en Efesios capítulo 5, versos 22 al 33, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si usted no está y no existe para mostrar en su matrimonio la unidad de Cristo con la iglesia, entonces, y no entiende que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo usted va a entender que su marido es la cabeza de su hogar? Imposible, imposible. Hay que acercarnos a Cristo y mirar cómo Él gobierna su iglesia con la autoridad de lo alto y por todo lo que Él hace y está haciendo y hará por su iglesia. Verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ustedes se pueden imaginar, mis queridos hermanos, un matrimonio echando a correr estos principios de cómo Cristo ama a la iglesia, cómo Cristo cuida a la iglesia. ¿Cómo eso funcionaría a sí mismo en el hogar, en un matrimonio? Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Otro concepto hay ahí que tiene que ver de la unión que hay entre Cristo y la iglesia. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuántos maridos, cuántas mujeres están siempre quejándose? No, pero si mi esposa no me cuida. No, si mi esposo no me cuida. Ahí está. Si usted vive bajo el propósito de la unidad de Cristo y la iglesia, usted va a entender perfectamente a qué se refiere esto. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30, perdón, porque somos miembros de su cuerpo y de su sangre y de sus huesos. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aparentemente el versículo nos está diciendo que el propósito del matrimonio es que seamos una sola carne. Y entonces, ¿qué pasó con todos los otros versículos anteriores que nos vienen hablando de Cristo y la iglesia, de la unidad de Cristo y la iglesia? Eso tenemos que trasladarlo y aplicarlo al versículo 31. Por esto, ¿cuál es por esto? Los versículos anteriores, por lo que ha dicho Pablo recientemente en cuanto a la unidad de Cristo y la iglesia. Está hablando y está haciendo una comparación con nombre y apellido del marido, de la relación entre el marido y la mujer.
que esa relación debe ser para mostrar la unidad de Cristo con la iglesia. Por esto, si se dan cuenta, se refiere a eso, al propósito de la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Para quién lo dejarán? Sí, no, entonces la respuesta típica, no, para ser una sola carne. Entonces tú estás pensando solamente en el sexo. No. El matrimonio, ¿verdad? Sí, es cierto que vamos a ser una sola carne. Hay una unidad, no solamente física, sino que también hay una unidad mística, espiritual, hay una unidad mental, hay una unidad emocional, hay una unidad sexual, hay una unidad a todo nivel. Pero la unidad más importante, por esto que ha venido diciendo el apóstol Pablo, el contexto es importante, es para que en el matrimonio se refleje, ¿qué cosa? La unidad entre ¿quién? Entre Cristo y la iglesia. Esa es la clave. Ahora, ¿por qué estoy poniendo tanto énfasis sobre esto? Porque eso va a determinar, mire, escúcheme bien, eso va a determinar cómo usted va a adorar al Señor, individualmente y con su esposo o con su esposa. Eso va a determinar cómo usted se va a presentar en el culto para adorar a Dios. ¿Se han dado cuenta que los esposos y las esposas cada día nos preparamos o nos presentamos delante de nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Quiénes son las primeras? Por supuesto son las mujeres, ¿verdad? Porque ellas son más vanidosas. Tienen una vanidad de Dios. No que Dios sea vanidoso, pero Dios me refiero a que procede de Dios. Dios les ha dado esa vanidad. Ahora, los hombres también son vanidosos. Muy vanidosos, ¿no? Pero la vanidad de la mujer, ¿verdad?, tiene el propósito específico, ¿verdad?, en el matrimonio, de agradar ¿a quién? A su esposo. Pero miren qué interesante es y sería si nosotros, o ellas mejor dicho, también lo hacen y se preparan, ¿verdad?, para agradar dignamente a su esposo y en primer lugar agradar y presentarse dignamente, decorosamente delante de el Señor. Ahora, si una mujer se presenta digna y decorosamente delante del Señor, ¿usted cree que el esposo no la va a reconocer y no la va a aceptar y no la va a recibir, no se va a entusiasmar, no se va a enamorar más de esa mujer piadosa que tiene y se presenta primero ante el Señor, física, espiritual, emocional y mentalmente? ¿Se ven ahora la unidad, lo que hay detrás de esto? Lamentablemente muy pocos lo están viendo y me preocupa tremendamente. Por eso, con esa carga es que estoy trayendo esto y aprovechando la coyuntura de lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en 1 Corintios capítulo 11 en adelante. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cómo se unirá a su mujer? Tirándosela encima y ella tirándosela encima a él y él tirándosela encima a ella. No es así mismo, ¿verdad? Para empezar, decorosamente, ¿verdad? Y en la manera más honrosa posible, como Cristo dio su vida por su iglesia, ¿no? Se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir eso? Como Cristo se unió con la iglesia. Si nosotros pudiéramos entender eso, queridos hermanos, y los dos, miren, la última cosa, lo último, no es lo primero, los dos serán una sola carne. Es lo último. Ahora, si usted quiere disfrutar lo último, pensando que eso es lo primero, lo más rico, lo más agradable, lo que más se disfruta, créame que después que lo haga se va a quedar así con un sentido de insatisfacción. Porque fue un ayuntamiento, discúlpeme la expresión, fue un ayuntamiento carnal, eso fue todo. Y eso también lo hacen los animalitos, no hay gran diferencia. No hay gran diferencia. Pero la clave está en que nosotros pues lo hacemos basados en el propósito de Dios para nuestra vida.
¿Cuál es? Reflejar la unidad de Cristo con su iglesia. Si usted está haciendo eso, créame que ese es un matrimonio donde no hay tercero, donde no hay un ella o un él que puedan penetrar ese matrimonio, ni el diablo puede hacer nada. Eso está garantizado, hermano, absolutamente. Así como las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, así aquellos matrimonios que tengan por propósito reflejar y vivir para mostrar la unidad entre Cristo y la iglesia, están así mismos. Ni las puertas del Hades pueden contra ellos. Ahí no hay divorcio, ahí no hay nada que los pueda separar. Porque es el amor de Cristo el que los ha unido. Y si yo tengo el amor de Cristo y ese amor a mí me garantiza que nada me separa del amor de Cristo, lo mismo va a ocurrir en mi matrimonio. Nada nos puede separar a él y a ella y a él, del amor de Cristo. Si yo estoy realmente reflejando o quiero reflejar la unidad entre Cristo y la iglesia. Esa es la clave. Pero eso afecta, ¿verdad? En el contexto de 1 Corintios capítulo 11, afecta cómo yo voy a adorar al Señor. Mi calidad de vida, pero también cómo me voy a presentar externamente delante del Señor. Mi vestimenta debe reflejar aquello delante del Señor. El verso 32 dice, grande es este misterio. Ajá, es un misterio. Es algo muy difícil de explicar. Yo estoy tratando de explicarlo, pero realmente esto es algo para vivirlo. Mas yo digo esto respecto, ¿qué dice? Cristo. Entonces, ha venido hablando del matrimonio, ¿sí ven? Y ahora dice, yo he estado hablándoles del matrimonio y estoy citando, ¿verdad?, versículos del Antiguo Testamento para hablarles de qué? De Cristo y la iglesia. Si usted no funciona en su matrimonio como Cristo en la iglesia, está fuera de la palabra del Señor. Y ese matrimonio es superficial, artificial. Toda la lista de cosas que nombramos hace la lista, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas que pueden estar ocurriendo en su matrimonio, y no las nombré todas, que están poniendo en riesgo su vida matrimonial. El verso 33, ¿verdad? Por lo demás, como una conclusión, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí hay dos claves. Una es amor y la otra es respeto. ¿Quién tiene que amar a quién? El hombre no. El hombre tiene que amar a su mujer. La mujer. ¿Y la mujer qué tiene que hacer con el hombre? Respetarlo. Respetarlo. Ahora, ¿quiere decir que no hay que amarlo? ¿Quiere decir que ella no tiene que él no tiene que respetarla a ella? No, sino que es como una función o como un rol o una manera de afirmar, ¿qué cosa? Cristo, la unión de Cristo y la iglesia. Aquí vemos claramente entonces la comparación de un matrimonio. No hacerlo hace que el matrimonio funcione mal y no puedan adorar juntos a Dios como debe ser. No pueden vivir una vida bajo la presencia de Dios. Y cuando uno no vive una vida bajo la presencia de Dios, en el contexto de lo que está hablando aquí, 1 Corintios capítulo 11, se viste como le da la gana. Si una mujer no puede agradar en su vestimenta a su esposo, y si un hombre no puede agradar a su esposa en la manera en cómo se viste, una cosa muy sencilla, básica, ¿cómo podrá agradar a Dios en aquellas otras cosas que son espirituales y más profundas? ¿Sí ven? Eso es lo mínimo, lo mínimo. Entonces, ambos deben estar, un resumen de Efesios capítulo 5, ¿no? Ambos deben estar sujetos a Cristo, el marido que es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es su cuerpo y su salvador, la mujer debe sujetarse a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo, el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, el marido debe entregarse a su esposa como Cristo se entregó a la iglesia, el marido debe cuidar y sustentar a la esposa y la esposa debe respetar a su marido. Todas estas son las cosas por las cuales
nosotros vivimos para ese propósito, para reflejar la unión entre Cristo y la iglesia. Esa es la clave para el matrimonio. Ahora, volviendo a la iglesia de Corinto, la idea principal en los versos 1 al 16 son la adoración que le dan a Dios en el matrimonio, privada, con un énfasis que el apóstol Pablo pone públicamente, de hacerlo decorosamente. Como visten, la manera de vestirse es importante para adorar a Dios. Ya vamos a ver por qué. Hay un orden y un rol dados por Dios que deberían reflejarse en una manera de que ambos están sujetos a Dios. Ok, vamos a leer el verso 1 en primer lugar. 1 Corintios capítulo 11, verso 1, que nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este versículo, hermano, vamos a detenernos aquí antes de avanzar. Este versículo, al ser puesto en la mayoría de las versiones versiones bíblicas, da la impresión que está cerrando el capítulo 10. Yo no sé si en sus Biblias, pero en la versión mía, ¿no? Aquí lo tengo, ¿verdad? El capítulo 11, verso 1 aparece separado del verso 2. Sí. Si ustedes, miren, si quieren ver la Biblia que está ahí en los asientos también, si es que la suya no lo tiene. Pero está separado, ahí hay un corte. Sí. Ese corte no existía en los originales, ¿no? Este es un corte que lo hicieron los traductores, lo hicieron hace muchos años, ¿verdad? Cuando le pusieron capítulos y versículos. Originalmente la Biblia no tiene capítulos ni versículos. No tiene. Es un relato completo. Sí, es una sola. Una carta. Sí. Una carta, o sea. Yo le voy a pedir al pastor Larry que me prestes una Biblia que él tiene, que es una Biblia de lectura corrida, ¿no? Cómo se leía originalmente la Biblia. Pastor Larry, how they call the Bible you have without chapter and verses? Minuscules. Minuscule, minuscule, así se llama ese tipo de Biblia. Y no tiene ningún capítulo, o sea, yo no te puedo decir, no, simplemente tú dices, ok, voy a leer Isaías, voy a leer Corintios, pero no hay capítulos, no hay versículos. Entonces ahí uno puede leer como realmente, especialmente las cartas del apóstol Pablo, tú puedes leer de corrido. Yeah, there were no chapters and verses. Exacto. No hay capítulos, no hay versículos, simplemente tú lees de corrido. Y es más fácil, cuando tú lo lees, es como que no estás separando un versículo del otro, o un capítulo del otro. No, es un solo tema, vamos a decirlo así. Y tienes una comprensión más global, más completa de ese libro. Aquí, They did that for pastors, ese so we don't have to say turn about halfway back. Ya, eso lo hicieron para los pastores para que no se tengan que regresar a la mitad del camino. Pero sí, esa es la idea, ¿Y ¿verdad? la hay en español, pastor? ¿Esa Biblia? Do we have No, in yeah, Spanish? a little further. Do you have in Spanish that version? Yeah, I think so. Yeah, okay. I think so. Yeah, but it's But it very would be- basic, no? Bueno, buscar por It would Amazon. be a straight translation from the original text straight into Spanish. Ya. Esa es una traducción directa de la traducción original al español. Es un poquito más difícil, pero tú la lees, tienes que leerla así como de corrido, ¿no? Y créanme, uno tiene una mejor comprensión especialmente cuando hablamos de los contextos, ¿no? Es más fácil aplicar el contexto de lo que se viene hablando. Por ejemplo, aquí, como nosotros lo tenemos en la Biblia tradicional, ¿verdad? Lo corta el verso 1 y lo separa del verso 2, le pone un espacio y le arma una nueva sección. Si bien es cierto, no es equivocado el tema de la nueva sección, lo equivocado está en que no hay un puente, no hay unión. Quitan la unión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted lee el verso 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces usted lo aplica ¿a dónde? A lo anterior. A lo anterior. Y de que venía hablando el apóstol Pablo, y está bien.
Ya les voy a explicar por qué. Viene hablando de la libertad en Cristo, de no ser tropiezo a los inconversos ni a los débiles en la fe. Ok, yo voy a imitar a Cristo, porque Cristo nunca hizo tropezar a nadie, ¿no? Excepto que él mismo era una piedra de tropiezo al incrédulo, pero no porque Cristo fuera, ¿verdad?, a hacer tropezar a alguien, sino que el incrédulo por su incredulidad tropezaba con Cristo, ¿no? Porque él mismo dice que es piedra de tropiezo. Yes. The first Old Testament Hebrew version, Ajá. where they had very first time chapters and verses, was about the year 1450, and the first New Testament version, chapters and verses, about 1550. Ah, mira, ok, 50 y 50. Okay. ¿Sí ves? Desde el 14. Ujú. Yeah, Ya, that was right after the Reformation, and so Martin Luther, John Knox, and all those wanted the people had the Bible, they wanted them to be able to follow it, and so they did that. Ya, sí, Martín Lutero, Calvino, todos ellos fueron los que empezaron a poner para su localización como una referencia y hacerlo un poco Facilitar más, la lectura. más fácil, ¿no?, la lectura. And they still went to sleep. Pero igual se quedan dormidos. Igual se quedan dormidos, exacto. Pero el punto, ¿verdad?, es que puede ser un obstáculo para no seguir la idea del contexto. Y es lo que está pasando aquí. Usted termina el verso 11 y lo relaciona solamente con el verso, con todo el capítulo anterior, el capítulo 10. Pero en realidad es la cabeza del capítulo 11 para todo lo que viene diciendo luego. Sirve a los dos propósitos, al capítulo 10, pero es un puente entre el capítulo 10 y el capítulo 11, y no están separados. Sí, por un lado habla de que él debían imitarlo, ¿verdad?, como él imitaba a Cristo en la libertad que él tenía de no ser, de negarse a poner sus derechos en primer lugar, ¿verdad?, con tal de no ser de tropiezo a una persona. Pero ahora empieza a hablar del culto que un matrimonio le debe dar al Señor, ¿no? ¿Y cómo debe dar ese culto al Señor, ese matrimonio? Dice, imítenme a mí. El asunto es que Pablo no era casado. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Se está contradiciendo? No se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser de bendición a un matrimonio, no tienes que ser necesariamente casado. Él estuvo casado, ¿eh? Pero él viene y dice, ok, así como yo imito a Cristo para usar correctamente mi libertad, ahora yo debo imitar a Cristo en mi adoración a Él. Y esto se aplica a los matrimonios, lo que está diciendo él. Y a él mismo también se aplica porque la relación que debe existir entre un creyente y Cristo estaba casado Es lo mismo. porque él es iglesia. Solo que él no es casado, eso es todo. Pero él entiende porque estuvo casado. No es casado para el aspecto de matrimonio, pero en la Exacto. unidad de hombre con Dios es una unión igual, aunque sea Dios y yo somos la iglesia. Y yo Así la es. iglesia soy tu esposo. Así es. Mi esposo, ¿me entiendes? Así, para la Sí. unión, pues. Correcto. Entonces, el capítulo 10 y el capítulo 11, en este versículo, ¿verdad?, están realmente unidos. ¿En qué sentido? De imitar a Cristo, ¿no? Ahora, empieza a hablar del matrimonio y ¿qué hay que imitar de Cristo? La unidad de Cristo con su iglesia. Y él dice, yo estoy unido, lo que está diciendo Pablo, imítenme a mí como yo estoy unido a Cristo. Así como yo estoy unido a la iglesia de Corinto, de quien sea, es porque Cristo realmente es que está unido a mí. Entonces, cuando uno está realmente, un matrimonio, un individuo, están verdaderamente unidos en Cristo Jesús, realmente como pareja o matrimonio pueden realmente, tienen la autoridad y el honor de decir, no, yo sé lo que es. Yo sé lo que es estar unido en Cristo en mi matrimonio. Y eso los hace juntos adorar en esa unidad de propósito que tienen. Porque si no, el uno tiene que arrastrar al otro, el otro tiene que arrastrar al otro. Y están ahí como un yugo desigual prácticamente, ¿no? Y eso hace una gran diferencia en nuestra efectividad en la adoración. No importa el servicio
que tenga mi cónyuge, ¿no? Pero si estamos de acuerdo en un solo sentir, en un solo espíritu, ¿verdad? En un mismo amor, el del Señor en nuestras vidas, en la misma manera de perdonarnos como Cristo nos perdonó, mira, eso hace toda la diferencia en nuestro matrimonio. Pero eso también nos ayuda a ponernos de acuerdo, ¿verdad? En cómo vamos a vestirnos para ir al culto, que es lo que realmente está hablando aquí. Hay matrimonios, hermanos, que se pelean, ¿verdad? Por eso, antes de venir al culto. Ella dice, no, yo me quiero poner esto porque me luce bien. Y él le dice, te lucirá bien, pero es provocativo, cámbiatelo. Y tiene una bronca por eso. O él o ella le dice a él, no, mira, no, viene, elige una corbata que no va ni con la correa, ni con los zapatos, ni con los calcetines, ni con nada. Y ella le dice, mira, no te queda bien. Y arman una pelea por eso. Pero cuando queremos reflejar la unidad que hay entre Cristo y la Iglesia, nos sometemos unos a otros, nos apoyamos unos a otros y aceptamos las recomendaciones, no ponemos a pelear, porque no tenemos la costumbre de la contienda en la Iglesia del Señor, como dice el verso 16, ¿verdad? Verso 16. Acá, eso. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Lo mismo ocurre en el matrimonio. No tenemos la costumbre, ¿no? Nosotros, tú me lo dijiste bien, bueno, yo pensaba que estaba bien. Y ella puede decir, ay, no me di cuenta. ¿Eh? Pero lo hacemos para honrar el nombre del Señor en esto que viene hablando aquí el capítulo 11 del apóstol Pablo. Entonces Pablo, que cuando va asociado, ¿verdad?, con el capítulo 11, nos quiere decir esto de que Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se refiere a que en el culto debemos usar correctamente nuestra libertad, mostrando una señal visible o entendible de que hay sometimiento en cuanto a adorar al Señor. Eso es lo que realmente quiere decir ese concepto. El énfasis de Pablo es el imitar a Cristo como Él lo imita. La idea es tener a alguien visible, un ejemplo, un tipo, una marca de referencia, un modelo de referencia para imitar a Cristo, ya que el Señor no está físicamente al alcance de nuestros ojos para imitarlo. Ahora, cosa que todos deberíamos ser para alguien como buenos y auténticos discípulos de Cristo. Cada uno de nosotros, de hecho, lo somos, ¿no? Siempre va a haber alguien, hermano, que lo va a imitar a usted. Usted llega tarde a la iglesia y un nuevo creyente lo ve a usted y dice, bueno, él estaba primero que yo aquí. Y él llega tarde, entonces yo también llego tarde. Se viste todo mal vestido, andrajoso para venir a adorar al culto y viene en chancleta, él también viene en chancleta. ¿No están con chancleta? Bueno, bien, están perdonados. Pero viene todo descamisado, ¿no? Con la camisa abierta, ¿no? 5 botones abiertos, mostrando todo el pecho ahí, ¿no? Y entonces, bueno, tú, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Uno podría preguntar. ¿No? ¿Vienes de la playa? ¿Vienes de una fiesta? ¿Te emborrachaste? ¿Por qué vienes tan así como desguayengado, tan relajado? Desparramado, exacto, ¿no? Vienes tan relajado. O sea, ¿vienes a adorar a Dios o no? Te quieres meter en una parranda. Lamentablemente muchos cultos son así demasiado relajados con el propósito de aceptar a los inconversos. Sí, pero los inconversos entonces siguen viviendo, ¿verdad? Aun cuando se conviertan, siguen viviendo ese estilo de vida de lo que están viendo. Entonces nunca cambian, porque si no pueden cambiar su vestimenta, que es lo más fácil y lo más barato, y lo que menos sacrificio te da, ¿cómo van entonces a cambiar su carácter, su temperamento, su personalidad? ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿sí ven para dónde va el apóstol Pablo con esto? Hermanos, ¿sí ven? ¿Sí ven? Parece sencillo, parece que fue una cuestión que Pablo está poniendo énfasis en lo externo. No. Él está poniendo énfasis en la unidad que hay entre Cristo y la Iglesia, lo interno que hay, ¿verdad? Para mostrarlo externamente. Entonces, cuando alguien me pregunta, pastor, ¿y debo usar falda o pantalones? ¿Ajustado o suelto?
pecho abierto o cerrado, o cuál es el nivel. No, mira a Cristo, piensa que vas a adorar a Cristo y que tú no puedes ser ni de estorbo, ni de tropiezo, ni de distracción a los inconversos, ni a los débiles en la fe. Que a veces aún los más fuertes en la fe también se distraen. Pues claro, porque son hombres. Y ellas también se distraen. Hombres y mujeres se distraen. Como creen, como quieren. Depende de lo que se ponen. ¿Ya? Es para los dos lados, ¿no? Y eso, ¿verdad? Pues, no, es que yo vengo a adorar al Señor. ¿Y en qué me doy cuenta que viene a adorar al Señor? No, es que yo levanto las manos. Sí, pero cuando levantas las manos se te levanta la camiseta y se te ve todo el ombligo. Winnie Pooh. Winnie the Pooh. Así queda como Winnie the Pooh, ¿verdad? Claro. O vienes y te agachas a recoger un Eso por Un lápiz. lápiz y no es que se te ve la espalda, pero se te ve más abajo de la espalda. por Si tenemos un problema. Y eso ocurre en la iglesia. No, aquí por supuesto, aquí no tenemos ese problema nosotros. Pero aquí pudiéramos recibir a alguien que el primer día lleguen con ese aspecto, pero después que se le habla, Sí. la gente sí. Ahora, no tienes que vestirte como monja, Sí, no tampoco, claro, ni como cura. porque ¿no? eso está visible. Por ejemplo, ya nosotros en la iglesia de Caraballeda empezamos a recibir los surfistas de Cristo. Puedes hablar un poquito más fuerte para que la gente te escuche. Los surfistas de Cristo. Entonces Ok. los surfistas estaban como mangolillados, así desaliñados, y querían venir para el culto así los domingos, porque ellos iban para la playa. Claro. Entonces le llamaron la atención porque no es así, porque cuando vamos a adorar al Señor tenemos que estar en armonía, todos bien arreglados, que es eso de que todos en cholo, todos chancletudos porque se van para la playa de surfear. ¿Acaso que antes del surf primero no es Dios? Hasta el Todas día, las cosas. mira, una de las cosas que me llamó la atención aquí en Estados Unidos, no porque me pasó a mí, porque siempre lo he visto, ¿no? Y sale en la televisión, hasta en las películas sale eso, que cuando un preso se presenta, ¿verdad?, ante un juez, Ajá, tiene que ir arreglado. tiene que ir arreglado. Y si él no tiene, el Estado le provee. Él tiene que ir ahí decente. Exacto. No con corbata y todo, nada, y con zapatos tenis, ni chaquetado, nada de eso. Ahora, ¿cuánto más nosotros que venimos a adorar al Dios santo, soberano, Al rey. juez, rey y soberano de todo el Rey mundo? de reyes y señor. Entonces, o sea, que esa es la cosa, es que muchos tienen, todo depende del carácter que usted entiende de Dios, ¿verdad? Y este modernismo, ¿verdad? De ponernos una ropa como la usan los inconversos, trayendo eso a la iglesia, ¿verdad? Realmente nosotros estamos adorando al Dios que decimos que conocemos y creemos. Adoran a Dios. Refleja eso. Al Diosito. Entonces no tenemos, al Rey de tenemos un Reyes. Diosito y tenemos un viejo amiguero allá en los cielos, que es barbón y todo eso, y que nos va a aguantar cualquier cosa. Sí, porque eso Entonces no hay temor ni temblor Eso- delante de Dios. Eso lo usan como nuevas tendencias que para alcanzar creyentes. Exacto, No, eso no. exacto, exactamente, Le va a silbar. exacto. Y entonces empezamos con la chifladera, ¿verdad? Y con los globos y cuánta cosa. Y pues todo ese tiempo de reflexión, de quietud, de solaz que debemos tener para poder oír la voz de Dios, donde no haya distracción, como congregación se rompe, se quiebra. ¿Qué dice la Biblia? Calle delante de él, ¿qué cosa? Toda la tierra. Pastor, es que no hay que cantarle. No, sí, tú le puedes cantar, oye, pero cántale con el propósito de escucharlo a él. O sea, Dios no es sordo para que tú estés aquí gritando y rompiendo los vidrios, ¿no? Con la chilladera, ¿no? O sea, eso, hermano, hay que recuperarlo, ¿no? Pues se está perdiendo cada vez más. Si bien es cierto, los equipos de sonido ayudan, pero hay otras veces, oye, hermano, que eso te parece que te va a explotar la cabeza y no te puedes concentrar realmente en lo que le estás ofreciendo a Dios. Pablo había entregado instrucciones, enseñanzas. Se me acabó el tiempo. Ok. Seguimos el próximo miércoles. Me quedé en el verso 1. No diga eso, no es así. Pastor, pero Es decir lo que iba a decir Pablo. Ok, es cortito. Claro. ¿Okay? Pablo había entregado instrucciones y enseñanzas a ciertas prácticas de orden para llevar a cabo eso, especialmente cuando la iglesia se reuniera.
El verso 2 dice, 1 Corintios capítulo 11, verso 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal cual como las entregué. Esto parece ser un recuerdo con una palabra de ánimo por acordarse de él y de lo que él les compartió. La iglesia recordaba el buen testimonio y todo lo que dejó como parte del evangelio y su testimonio en Cristo a los corintios. Ahora, es interesante, en este versículo 2, ¿verdad? Ahí hay una palabra clave, ¿no? Dice la palabra instrucciones. Instrucciones mías, dice. ¿Verdad? Bueno, esa palabra, ¿verdad?, que viene del griego paradosis, significa transmisión o transmitir algo. Concretamente, un precepto o principio, ¿ok? Más que una costumbre, ¿no? En realidad es una costumbre o tradición basada en la palabra del Señor, mejor dicho, ¿no? Es un precepto o principio específicamente de la tradición de la ley, quiere decir ordenanza como tradición. En otras palabras, la palabra de Dios, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 15. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. A eso mismo se refiere, ¿no? En otras palabras, que los felicitaba por seguir aquellas enseñanzas, instrucciones o tradiciones u ordenanzas que él les había compartido y había dejado para la iglesia que él fundó. Y de aquí en adelante él comienza a compartir, a repasar, para reforzarlas en la iglesia de Corinto, tomando como ejemplo la idea del matrimonio y de adorar a Dios decentemente y con orden. Que más adelante él lo va a volver a decir. Cristo y la iglesia y Dios, Cristo y la iglesia y Dios por encima de todos, en la adoración y en el matrimonio. Es lo que está tratando de enseñar él. La primera de las enseñanzas o principios, entonces, que les compartió y que no deberían descuidar, fue lo que dice 1 Corintios, y con eso terminamos, 11, verso 3. ¿Lo tenemos ahí? Ok, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En otras palabras, te lo voy a poner ahí en un slide. Mírenlo. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Dios la cabeza de la iglesia. ¿Sí ven el orden que hay ahí? Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ok, se lo pongo de otra manera. Miren el siguiente slide. Dios, Cristo, hombre y mujer. Es la función o roles. ¿Ok? Porque realmente cuando hablamos de autoridad o de honor, el único no es piramidal. Es Dios y todo lo demás está abajo. ¿Ok? Por si acaso. Ahora, todo esto para mostrar el rol de cada uno. Este orden debería mantenerse en la iglesia, en el culto. No porque Dios y Cristo no sean iguales. Ambos tienen la misma divinidad y son uno solo. Divinidad. Y son uno solo. Lo mismo el hombre y la mujer son iguales como seres humanos. ¿Amén? Amén. Ok. No existe diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su dignidad, intelecto o espiritualidad. No hay diferencia, excepto en que tanto Dios como su Hijo Cristo y el hombre y la mujer tienen diferentes roles. Dios es el Padre, el Hijo es el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Consolador. ¿No? Y lo mismo es en el matrimonio. El hombre es la cabeza y la mujer el cuello, claro. Sí. La cola. La cola. Pues no es la cola, por si acaso. El concepto de cabeza. Ahora, miren, para terminar, hermano, escuchen esto. El concepto de cabeza, no porque a veces se malinterpreta. El concepto de cabeza aquí es usado como el de autoridad. Autoridad para hacer algo, en el sentido de una función, no de ser manduquero, no de ser tirano, ¿no? Cabeza significa que tiene la honra y se le debe el respeto a Dios, a Cristo, al hombre, ¿verdad? Y por supuesto a la mujer. Cristo honró a Dios, el hombre debe honrar a Cristo y la mujer debe de honrar al hombre. Eso es lo que enseña la palabra.
si lo manejamos. Ahora, Pablo, como dice, yo sé que si yo les digo esto, sí, lo van a respetar, saben que es un principio. Pero Pablo, a partir del verso 4, 5 y 6, entra en los detalles y la dinámica de cómo esto funciona en la práctica y en el matrimonio, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. En la adoración pública, entonces, debemos mantener el orden, la decencia para honrar a Dios, y eso se ve en cómo Cristo honraba al Padre en todo, en cómo los hombres deben honrar a Dios en todo y cómo las mujeres deben honrar a sus esposos. Cada una de estas cosas muestra una señal visible de obediencia que debe reflejarse, y le adelanto esto, que es lo que quiere decir el apóstol Pablo, en la manera como nos vestimos. Yo no le voy a decir cómo se viste, pero si usted entiende el principio, entonces va a saber, sin que nadie se lo diga, qué es lo que debe hacer. Pregunta, chequeo de integridad, honramos visiblemente el rol y la autoridad que Dios, ahí dice dos, pero debe decir Dios, le ha dado a la persona que ha puesto sobre nosotros a la hora de adorar y hacer la voluntad de Dios para adorarlo, bendecir su nombre. Para pensar, no solamente debemos creer que es bueno someternos, sino mostrarlo, hasta con lo que nos ponemos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, amigos, aquellos que están escuchando tu palabra en este momento, los que estamos aquí, para que sea de edificación a sus vidas y reflexión y autoevaluación, Señor, en cómo nos presentamos en tu iglesia para darte culto, honor y gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén. Imagino,